ahí en el libro de Hebreos, capítulo 2. Hebreos capítulo 2, vamos a leer los versos 14 y 15. Y este pasaje nos muestra el propósito bendito del porqué de la encarnación. El misterio de la encarnación es un misterio profundo. Es Dios tomando forma de hombre. Es Dios viniendo en forma de carne y de sangre. La Escritura dice que esto es un gran misterio. Le llama el apóstol Pablo el misterio de la piedad. Dice, grande es el misterio de la piedad. Dios vino en carne, fue visto por los ángeles, fue predicado en el mundo y fue recibido arriba en gloria. Este verso nos habla del propósito, del por qué Dios tuvo que encarnarse, Dios tuvo que compartir nuestra naturaleza de carne y sangre, Dios comparte nuestra mortalidad, Dios comparte esta naturaleza que nosotros tenemos de morir. Nuestra naturaleza de morir fue compartida por Dios. Y dice Hebreos 2, 14 y 15. Leamos todos juntos, si lo tienen ahí. Dice, 1, 2, 3. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Este verso nos dice que el mismo Dios tomó forma de carne para liberarnos a nosotros. Nosotros que estábamos esclavizados, que estábamos cautivos bajo un poder que la Escritura aquí llama el temor de la muerte. La muerte antes de la venida de Jesús era una tragedia sin remedio. La muerte era el fin de toda vitalidad. La muerte era la desesperanza más completa y más absoluta. No había, digamos, esperanzas después de la muerte, porque el ser humano no tenía una comunión efectiva con Dios. Ningún ser humano antes de la venida de Jesús pudo efectivamente tener comunión íntima con Dios. Ningún ser humano podía ser recibido por Dios por causa de nuestra propia naturaleza. Nuestra naturaleza, la Escritura da testimonio que era una naturaleza absolutamente caída, apartada. En las palabras del apóstol Pablo, éramos por naturaleza hijos de ira, apartados de toda gloria, destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, no había esperanza después de la muerte, no había esperanza de un después, más allá del sepulcro. No había absolutamente ninguna esperanza, ninguna buena conducta, ninguna religión, ni siquiera los mismos sacrificios dados por la ley de Moisés podían salvarnos. Ni siquiera los mismos sacrificios, esos corderos que se presentaban en el altar día tras día, podían darnos una esperanza, una certeza, una seguridad de que estaríamos bien después de la muerte. La muerte era el término de todo. Y aquí la Escritura dice que el diablo estaba gobernando al mundo y dominaba al mundo por el poder de la muerte. Pero, mis amados, el Hijo se encarnó. El Verbo de Dios tomó forma de carne y participó de nuestra naturaleza de carne y sangre, para que nosotros pudiésemos compartir su naturaleza eterna. El Hijo de Dios es un ser eterno. El Verbo de gloria en los cielos es aquel que nunca nació, aquel que no tuvo un principio y aquel que no tendrá un final. Es el ser eterno, el ser que nunca fue creado. Él es de naturaleza eterna y este ser eterno tomó la naturaleza humana para que nosotros, que sí teníamos una naturaleza carnal, una naturaleza mortal, compartiéramos la naturaleza de Cristo. Cristo nos libra por medio de su encarnación al morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando Cristo viene, ahora Dios ordena y Dios manda en todo lugar que todos fijen los ojos en Cristo. En Cristo es donde Dios dice, a Él oíd. Todos han de ver ahora al Hijo de Dios.
Jesús habló de sí mismo y se comparó, se recuerdan ustedes ahí en Juan 3, con la serpiente de bronce del desierto. Y el Señor dijo, así como la serpiente de bronce en el desierto fue levantada para que todos fijasen sus ojos en ella, de la misma manera es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que toda la humanidad completamente fijen sus ojos en Él, y al poner nuestros ojos en Él, tengamos la vida. Al poner nuestros ojos en Cristo, nuestra naturaleza cambia completamente. Dejamos la mortalidad natural del ser humano para aferrarnos y para tomar esta naturaleza gloriosa, la eternidad del Hijo de Dios. Por mirar a Cristo y poner y descansar nuestra fe en Él, podemos compartir la naturaleza divina. Y por este cambio, por esta naturaleza nueva que hemos adquirido por la fe, es porque el temor de la muerte se va completamente. Los hijos de Dios son aquellos que no temen a la muerte. Son los que han dejado la esclavitud del temor a la muerte. Son aquellos que se han librado efectivamente de la tiranía del príncipe de este mundo. Amados, ustedes son libres por el hecho de haber descansado en las palabras de Jesús, por el hecho de haber puesto sus ojos en Cristo. Y ahora el apóstol Pablo nos está diciendo, toda la carrera que les resta de vida, desde este día en adelante, vívanlo puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de su fe. Amados, esta carrera no puede caminarse, no puede correrse de otra manera. No podemos nosotros darnos el lujo de vivir un día en este mundo sin poner nuestros ojos en Jesús. Que nuestros ojos estén puestos en otro lugar. Y en estos días nuestra fe está siendo probada. Y está siendo probada porque en todos lados se nos habla de una amenaza. Usted enciende el televisor y están las 24 horas hablando de esta amenaza. Usted ve las noticias en el celular y están hablando de esta amenaza. Estamos siendo tentados a quitar nuestros ojos de Cristo y ponerlo en una amenaza a nuestra vida natural. Una pandemia afecta el sentido de supervivencia de muchas personas. Y no es posible, ¿verdad?, estar en una burbuja, aislados de lo que todo el mundo está sintiendo. Todo el mundo está bajo esta amenaza, bajo este sentido de inseguridad o de incertidumbre. Y en estos momentos es donde nuestra fe más se prueba. Y nuestra fe no es otra cosa sino la capacidad que tenemos de, aunque el mundo se derrumbe a nuestro alrededor, no quitar nuestros ojos de Cristo. No dejar de ver a aquel que murió y resucitó por nosotros. De mantener la conciencia de la resurrección. De mantener esta satisfacción, este sentido de haber sido salvados y de haber recibido gracia y bendición. Porque el Hijo de Dios tomó forma de carne y se entregó por cada uno de nosotros. Así que, amados, donde sea que miremos hoy día, estamos tentados a quitar nuestros ojos de Cristo y ponerlo en un virus. Amados, les invito a poner sus ojos en Cristo nuevamente. Y para poder hacer esto, para poder efectivamente nuevamente poner nuestros ojos en Cristo y no quitarlos de ahí, vamos a ver dos cosas importantes esta mañana. En primer lugar, es muy importante, es de vital importancia que tú seas consciente de tu posición espiritual, que seas consciente de dónde te encuentras espiritualmente hablando. El libro de Efesios nos da el testimonio del lugar donde nos encontramos realmente. Efesios capítulo 2, verso 6. Vamos a leer ese pasaje. Donde el apóstol Pablo nos da el testimonio de dónde nos encontramos. Y el apóstol Pablo dice ahí, Efesios 2, capítulo 6, dice, y juntamente con él, está hablando de Cristo, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Este pasaje no es muy tomado en cuenta por muchos creyentes,
porque no parece tener un contenido aplicable al día de hoy. Parece como un versículo muy etéreo, parece como muy teórico, le falta algo práctico, ¿verdad? Sin embargo, aquel que comprende esta verdad, todo cambia en este mundo. Este verso es muy práctico. El apóstol Pablo nos está diciendo que espiritualmente hemos resucitado con Cristo y que al ser resucitados con Cristo estamos sentados con Él a su diestra en lugares celestiales. Es decir, la obra consumada de Jesús, quien terminó completamente nuestra obra de redención. Él completó nuestra salvación absolutamente. No hay nada más que hacer, no hay nada más que agregar al sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Y por ese sacrificio nos está dando la certeza, ustedes están también, igualmente que Cristo en los lugares celestiales, están sentados junto con Él en esos lugares. Por tanto, la seguridad que tenemos es absoluta y completa. No tenemos dudas de nuestra intimidad con Dios. Sabemos que aunque físicamente estamos en este mundo y recibimos la aflicción, la persecución y las amenazas de este mundo, espiritualmente nuestra real vida, nuestra vida completa se encuentra escondida en Cristo, en Dios. Estamos espiritualmente sentados a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Fíjense, esto es muy potente, porque por esta fe obtenemos las promesas de Dios. Muchos creyentes en estos tiempos andan reclamando las promesas de Dios y citan, por ejemplo, el Salmo 91, ¿verdad? Y dicen, caerán 1000, 10.000 a mi diestra, más a mí no llegará. En estos versos, o tratan de apropiarse de las promesas de la Escritura solo porque sí. Es decir, en medio de su desesperación se recuerdan de un versículo, lo citan y piensan que por citarlo el versículo se hará efectivo en ellos. Pero amados, las promesas de la Escritura no se hacen efectivas en nosotros solo por recordarlas, sino por creerlas profundamente. Las promesas de la Escritura vienen cuando descansamos en ellas. Y muchos creyentes hoy en día recuerdan la palabra, pero no están descansando en esas palabras. Están afanados, están nerviosos, están con una sensación de incertidumbre e inseguridad, corriendo de un lado para otro, viendo una noticia y otra. Y en medio de todo el caos recuerdan una promesa del Señor, la citan, la repiten, quieren adueñarse, pero esa promesa no les trae paz al corazón. Es decir, no hay una verdadera fe en esas palabras. En estos tiempos, amados, es donde debemos luchar por darle valor, por darle autoridad a los versículos bíblicos, a darle autoridad a estas maravillosas promesas que el Señor nos dejó. Fíjense, hablando mismo del Salmo 91, el Salmo 91 contiene promesas de protección para cada uno de nosotros, promesas gloriosas de protección, que dice que no tendremos temor ni de pestilencia, ni de mortandad que en medio del día destruya, que el Señor nos guardará a salvo completamente. Pero el Salmo 91 comienza dando una precisa indicación de los dueños, de los herederos de estas promesas. Y dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Y fíjense que estas palabras son las palabras hebreas Yosef Beseter Elión. Yosef Beseter Elión, el que habita al abrigo del Altísimo, del Elión. Y la primera palabra del Salmo 91 nos está indicando, podríamos decir, aquellos que van a entrar en estas promesas. Y es la palabra Yosef. Y Yosef significa literalmente sentarse. Yosef significa sentarse, y en el sentido de sentarse como de establecerse es porque se traduce con la palabra española habitar, como de permanecer en un lugar. Pero literalmente el diccionario dice, no lo estoy inventando yo, el diccionario aquí dice raíz primaria, propiamente sentarse. Es decir, estamos sentados a la diestra en lugares celestiales. Y el Salmo 91 nos dice, aquel que se sienta bajo la sombra del Omnipotente, aquel que está sentado con Cristo en lugares celestiales, es el que puede recibir todas
las demás promesas que vienen en el Salmo 91. Aquel que es capaz de descansar en medio de una turbación, en medio de la persecución. El apóstol Pablo dice, estamos siendo perseguidos, pero nunca atribulados, porque en nuestro interior permanecemos descansando en sus palabras, en sus promesas. Permanece nuestra fe más fuerte que nunca. Así que, amados, estamos sentados a su diestra en lugares celestiales. La misma palabra, Yosef, del hebreo, aparece también en el Salmo 4, en el versículo 8, salmo muy conocido, ¿verdad? Que dice, y en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Esa traducción, vivir, me haces habitar confiado, me haces sentar confiadamente. El Señor es quien nos da este reposo por sus palabras, por sus promesas. Estamos sentados a su diestra en lugares celestiales. Esta figura de sentarse, de descansar en las promesas del Señor, ¿se recuerdan en la multiplicación de los panes y los peces, capítulo 6 del Evangelio de Juan? El Señor les da una instrucción a sus discípulos y les dice hacer recostar a la gente. Y luego nos da para completar la escena, un detalle, y nos dice, y había mucha hierba en aquel lugar. Fíjense qué preciosa la imagen. El Señor Jesús está con sus discípulos, hay solo 5 panes y 2 peces para alimentar una multitud de más de 20,000. Y el Señor le dice a sus discípulos, haced recostar a la gente, hacer que la gente se siente, que descanse. Y luego añade, y había mucha hierba en aquel lugar. Esto nos evoca la imagen del Salmo 23, del buen pastor, de este pastor que dice que nos pastorea en delicados pastos, en lugares de delicados pastos, me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese es tu buen pastor, ese es tu Señor, quien te hace recostar en la hierba, en lugares de delicados pastos, donde abunda el alimento para ti. Aunque ahora puede haber ausencia de muchas cosas materiales y de muchas comodidades materiales, la provisión de Dios continúa fluyendo hacia ti sin dudar. La provisión de Dios por la fe continúa y tú debes alimentarte, continuar, ¿verdad? Alimentándote de sus palabras, descansando en ellas para tener un vigor espiritual que te hará avanzar como nunca antes. ¿Se recuerdan la imagen de Marta y María? Mientras Marta estaba afanada y turbada con muchas cosas, María, ¿qué hacía? Estaba sentada, recostada, alimentándose de su Señor. Y Jesús dijo, María, afanada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria. En estos tiempos, mis amados, sino sentarse a los pies de Jesús y alimentarse de sus benditas palabras. Así que no puedes hacer efectivas las palabras de Jesús si tu corazón está lleno de ansiedad, si tu corazón está lleno de turbación, está lleno de desesperación, de afán. El afán con la fe no pueden cohabitar juntas. Una desplaza a la otra. Por tanto, amados, reposen en las palabras de Jesús y anímense con estas palabras. Si estás desesperado o este tiempo te ha afanado, te ha traído preocupación a tu corazón, es una señal clara de que tus ojos no están puestos en Cristo. Tus ojos se retiraron de Cristo y se pusieron en la alarma que la sociedad tiene el día de hoy. Tus ojos se apartaron de aquel que te da todo alimento y se pusieron en otro lugar. Y este es el segundo punto. Primero, sé consciente de tu posición. Ahora, aliméntate de la palabra de Jesús. Aliméntate de sus promesas y de sus palabras. Isaías 55, versículo 2. Vamos a ver un llamado que el profeta nos hace y lo vamos a ver a la luz de las palabras de Cristo. Isaías 55, 2, fíjense la pregunta del profeta. Él dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Fíjense, es un llamado del profeta a comer. El profeta nos está invitando a comer hasta saciarnos y aún más allá, espiritualmente.
El profeta nos está diciendo: coman hasta saciarse. Incluso nos dice: todo el dinero que tienen, ¿por qué lo gastan en lo que no es comida? ¿Por qué gastan el dinero en lo que no sacia? ¿Por qué? Es la pregunta que la Escritura nos está haciendo hoy a nosotros. La pregunta de Isaías para cada uno de nosotros hoy es: ¿por qué gastamos tiempo? ¿Por qué gastamos energía? ¿Por qué gastamos recursos en aquello que no es real alimento? ¿Por qué gastas horas del tiempo de tu día centrado en la desesperación del mundo, centrado en lo que le pasa a aquel o aquel personaje, siguiendo a muchas personas a la vez? Amados, aprendamos a usar la información que tenemos delante. Ya no ocupes todo tu tiempo del día siguiendo a multitud de gente, viendo multitud de noticias. Eso no alimenta tu alma, eso no alimenta tu espíritu. ¿Por qué gastas lo que tienes hacia? Muchos creyentes, ¿verdad?, por estos días andan raquíticos espiritualmente. Se han dejado de alimentar de las palabras de Cristo, han puesto sus ojos en otro lugar, están desfalleciendo por falta de alimento. Y Isaías nos está diciendo claramente: ¿por qué gastan lo que tienen? ¿Por qué gastas el precioso tiempo que tienes en aquello que no alimenta tu alma, en aquello que no te sacia? Oídme atentamente, dice el profeta, y comed del bien. Amado, come del bien. Hoy día puedes alimentarte del bien todo el tiempo que quieras, y alimentarse del bien no es otra cosa sino alimentarse de Cristo. El Señor Jesús dijo: todo aquel que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. Tenemos el real alimento para saciarnos del bien y deleitar nuestra alma con grosura. Es el alimento que sacia nuestro ser. Es Jesús que dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Son las palabras de Jesús. Por tanto, hoy día no tienes pretexto, amado, para estar hambriento, para estar sediento. No tienes pretexto, ¿verdad?, para estar frágil y débil en tu espíritu. Tienes las palabras que alimentan tu alma. Tienes las palabras de gracia que pueden vitalizar, vigorizar tu fe para apropiarte de las promesas de la Escritura. Fíjense, Juan 6:27 es el eco de la pregunta de Isaías en las palabras de Jesús. Y Juan 6:27, el Señor Jesús nos dice lo mismo: trabajad no por la comida que perece, afanen y centren en aquello que perece, en la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Tenemos un alimento, tenemos un altar, tenemos, ¿verdad?, una mesa dispuesta para servirnos de las palabras de gracia del Señor Jesús. La cuarentena, en cuarentena, es una oportunidad bendita para nuevamente sentarte a los pies de tu Señor y alimentarte de sus palabras. Es una oportunidad única que el Señor te está dando de tomar fuerza a los pies de Cristo. No tomen la cuarentena. Algunos hermanos que desean que la cuarentena pase lo antes posible, que andan desesperados porque no pueden trabajar, etcétera. Amado, descansa en las palabras de Jesús. ¿Verdad? Yo sé que hay muchas realidades independientes y no podemos generalizar, pero aunque no pueda detener la pausa, es necesario sentarse a los pies de Cristo y alimentarnos de Él completamente. Esto no es un llamado a escapar de la realidad, sino en centrarse en una realidad más profunda y más real. El apóstol Pablo nos dice con toda certeza que aquello que no se ve es más real que aquello que se ve, porque todo lo que se ve es pasajero, transitorio, pero aquello que no se ve es eterno. Por tanto, al hablarte estas palabras y al animarte en centrar tus ojos en Cristo, no te estoy pidiendo escapar de la realidad, te estoy pidiendo que te centres en la verdadera realidad.
en una realidad que trasciende este mundo material, en una realidad que permanecerá cuando todo esto se acabe, en la verdadera realidad de Cristo Jesús y de su redención para con nosotros. No es negar el peligro del mundo físico, es darle solo su real importancia. No estoy haciendo un llamado a que pases por encima de las recomendaciones sanitarias, para nada. Respetamos, ¿verdad?, todo lo que la autoridad sanitaria nos diga, lo respetamos por respeto a la sociedad, por amor a otros también. Estamos transmitiendo el culto en línea precisamente para guardar los consejos de la autoridad sanitaria, pero dale a los peligros de este mundo físico su lugar. No que eso no te invada, que eso no llene tu corazón y que desplace la fe. Tenemos que ver los peligros de este mundo en su verdadera dimensión y comprender que si tienes la fe en Cristo, para ti no existe la enfermedad de muerte, que para ti no existe ninguna enfermedad que sea de muerte porque tú ya la venciste, que incluso cuando vayamos a la tumba va a ser ganancia para nosotros, que aún el irnos de este mundo es estar ausentes en el mundo pero presentes con el Señor. Amado, deja de la esclavitud de la muerte, deja la esclavitud de lo que está pasando alrededor y no permitas que el temor te esclavice. Usa este tiempo sabiamente, usa este tiempo con sabiduría, entendiendo que tienes frente a ti un alimento que el Señor ha provisto para alimentar tu alma, para bendecirte, para hacerte crecer, para que tu fe se desarrolle como nunca antes en este tiempo. Que sea tiempo de bendición, tiempo para compartir, tiempo para fortalecer las relaciones en casa, tiempo de bendición. No ocupes el tiempo para poner tus ojos en la desesperación, sino en Cristo. Y sé tú de bendición también para toda tu casa. No te olvides de hacer el bien y sigue la fe y las palabras de Jesús. Te invito ahí donde estás a inclinar tu rostro y vamos a orar al Señor. Ten esta oración y el clamor de tu alma para pedir por tu espíritu. Pide por tu alma, pide para que tu alma y tu espíritu en este tiempo no estén desconectados de la palabra de Cristo, sino que podamos en este tiempo aún más fortalecernos por las palabras de Jesús. Pide por tu familia, para que por ti también tu familia sea bendita por esas palabras y por esa fe que Dios ha puesto en ti. Pide por tu comunidad, para que también esa fe afecte a toda tu comunidad, a tus vecinos, para llevar esta paz también a otros. Pide por tu nación, para que seamos un país que se levante en la fe del Hijo de Dios, para que podamos ver la iglesia impactando este país como nunca antes. Que el Señor te bendiga y te guarde. Vamos a orar al Señor con todo el corazón. Inclina tu rostro ahí y acompáñame en esta oración. Padre, te damos gracias porque tú eres Dios bueno, porque tus palabras, Señor, permanecen en nuestro corazón, porque tú eres el Dios que nos hace sentar juntamente contigo en los lugares celestiales en Cristo, quien nos guarda por el nombre de Jesús y que nos has dado, Señor, maravillosas y grandísimas promesas, para que por ellas podamos, Señor, ser partícipes de tu naturaleza. Señor, tú tomaste forma de hombre para que nosotros tomásemos la forma del Hijo de Dios. Padre, que podamos avanzar en este tiempo a constituirnos la misma imagen, Señor, en la misma imagen de Cristo por el Espíritu del Señor. Padre, llénanos de toda fe, de toda gracia, alienta nuestro corazón por tus palabras y llénanos de bendición. Aquellos que se han conectado y que nunca han recibido a Jesús en su corazón, quiero que repitan conmigo esta oración. Padre, te doy gracias porque ahora sé que tú moriste por mí, que mis pecados
fueron pagados por tu cuerpo en la cruz del Calvario, y que por tu sacrificio ahora puedo ser adoptado, puedo ser tu hijo, que ahora, Señor, estoy seguro en tus manos. Gracias te doy por salvarme, por bendecirme y por darme vida eterna. Amén. Dios te bendiga, mi hermano.